Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Pepa Blanes. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. La literatura es lo único que puede activar la conversación, dice el escritor chileno Alejandro Zambra. Después de revolucionar las letras en español con poeta chileno Bonsai, ha escrito una novela para su hijo, pero también para su padre. Literatura infantil es un juego entre lo biográfico y la ficción, un homenaje a los libros, a la infancia, pero también la propuesta de una conversación sobre paternidad, sobre escritura y sobre cuidados, con la que comenzamos La Hora Extra. Es un placer tenerte para hablar de literatura infantil, que es un libro difícil de definir. Sí que me gustaría preguntarte por qué querías hablar del oficio de escribir y también de lo que es la crianza. No sé si son dos cosas que tienen cierta relación. Sí, yo quería que no rivalizaran, ¿no? Cuando nació mi hijo, sobre todo eso. Quería que desde los primeros días hubiera una armonía entre la escritura y la crianza, pensando sobre todo en estas historias que leímos muchas veces. El papá está escribiendo, silencio, el papá está escribiendo. Eso quería yo que ese espacio estuviera incorporado supersticiosamente, aunque sabes que o supones que no captan nada. Yo sí quería que hubiera ahí una relación desde el mero comienzo, ¿no? Tú dices que la paternidad es una fiesta. Como toda fiesta hay resaca después. Quizás está entre medio, o sea, es que creo que la representación de la paternidad y de la maternidad, que hay más representaciones de la maternidad, pero tampoco tantas, ¿no? O sea, en los últimos años ha habido muchas, pero de la paternidad hay muy poquito. Y lo que yo he visto sí tiene que ver con el esfuerzo físico, con el cansancio, y es cierto que eso existe. Y incluso en casos como el mío, que es una paternidad tardía, muy pensada, muy consciente, pero no me parece tan relevante, la verdad. Me parece que se descuida el espacio del placer, ¿no? El espacio del juego, la recuperación del juego, el animismo, la compañía, ¿no? O sea, hay un montón de satisfacciones que de pronto no se narran porque son difíciles de narrar, ¿no? Pero por supuesto yo diría que es como una fiesta en la que hay momentos de desconcierto entre medio de la fiesta, ¿no? Y a veces piensas que estás cansado y después encuentras como una segunda energía, ¿no? También hay una especie de energía nueva y misteriosa en la responsabilidad y un gozo en la responsabilidad que también es raro. Pues bueno, son cuestiones que nos enfrentan a lo humano también, ¿no? Como muy decididamente, ¿no? Y esta es una carta al hijo, pero también es una carta al padre. También es qué es ser padre y qué es ser hijo, que creo que es algo también sumamente importante para saber dónde estamos como padres o como progenitores. ¿Por qué necesitabas también esta carta a tu propio padre? Fui descubriendo su necesidad, ¿no? O sea, porque como cuando nace el hijo, uno vuelve a ser hijo, ¿no? Y a la vez empieza a ser por primera vez posible compararse realmente con el padre, a pesar de que nos hemos pasado la vida comparándonos con nuestro padre. Es como la primera vez que esa comparación se vuelve más o menos simétrica y es engañosísima, porque no sé, por ejemplo, mi padre fue padre a los 20 años, yo a los 40 y tantos, o sea, es tramposa y es inevitable. Entonces, ahora, nada de esto se resuelve y eso es lo que a mí me parece vertiginoso, y nutritivo y literario, porque como tú decías, el libro termina, pero la vida sigue. Ningún libro termina cuando lo cierras, cuando lo dejas de leer. Entonces hay una sabiduría ahí que no termina nunca de encontrarse, y esos procesos entroncan con las preguntas esenciales que muchas veces
quisiéramos no hacernos incluso, ¿no? Y son preguntas esenciales que nos hacemos generación tras generación, pero a la vez la manera de enfrentarlas es distinta. Hay un diálogo generacional precioso en el libro sobre cómo sobre el odio y también sobre aquello que agarramos, ¿no? Claro, y luego también la idea de generación es muy engañosa, ¿no? Cuando hablas de generación, inmediatamente borran las clases sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tiendo a pensar que hay un grupito pequeño en cada ciudad y en cada país en que parece que ya todas las discusiones sucedieron. Pero luego resulta que son las elecciones y los resultados más bien evidencian que ninguna de esas discusiones parece haber sucedido, ¿no? Entonces cometemos permanentemente el error de creer que están resueltas algunas cosas y luego sale Bolsonaro, luego sale Trump, qué sé yo. Y empiezas a preguntarte, bueno, en realidad no solo la discusión no sucedió de la manera como creíamos, no fue tan efectiva, sino que quizá no era exactamente la discusión que había que plantear, ¿no? Entonces ahí también hay cosas muy atractivas. Hay un pequeño sector en el cual, por ejemplo, existen esas preguntas. ¿Por qué ser madre? ¿Por qué ser padre? Sí. E incluso un sector en que te preguntan, bueno, como una gran curiosidad, ¿por qué decidiste tener un hijo biológico? Y efectivamente es una decisión muy compleja. Sí. La padrastría tiene una lógica. La adopción es perfecta, preciosa, desde todo punto de vista. Es muy fácil de explicar a los extraterrestres por qué se adopta un hijo. O sea, mira, hay unos seres humanos que fueron abandonados y otros se hacen cargo de ellos, ¿no? En la edad en que necesitan ser cuidados. Entonces, la adopción, bueno, punto. Perfecto. Pero bueno, la paternidad biológica en determinados sectores, claro, hay que explicarla y no la va a explicar racionalmente, ¿no? La verdad que no. Oye, y también has escrito sobre masculinidad, no sé si también han cambiado los roles, no sé si también esto ha sido una reflexión constante y en la literatura, quizá al hilo de la evolución del contexto social en los últimos años, esto también ha influido en la forma en la que tú te lees y te escribes a ti mismo. Sí, o sea, por una parte me resulta muy artificial dividir el mundo entre hombres y mujeres, porque no se me dio así, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, reconozco en mi experiencia escolar, por ejemplo, una división muy clara. Yo siempre estudié en colegios de puros hombres y muy masivos en Chile, públicos, 45 niños en la sala, ¿no? Entonces me resultaba muy clara una diferencia entre niños que tenían hermanas y niños que no tenían hermanas. O sea, me parecía una categoría muy clara. Yo sé que compañeros tenían hermanas y cuáles no. Entonces había una proximidad con lo femenino que era en algunos casos muy natural y que marcaba una diferencia. Ahora, lo que sí se ha vuelto crecientemente importante para mí es la rehabilitación del diálogo entre hombres. O sea, me parece que sí el espacio de la competencia hace que muchas relaciones fracasen. Y al contrario, las que no fracasan son relaciones muy importantes, ¿no? Pero es más probable en mi experiencia que una relación entre hombres enfrente el espacio de la intimidad como un espacio problemático, como algo de lo que no hay que hablar. ¿Y ahí qué puede hacer la literatura? Porque parece que tú en la literatura también te preguntas cosas. Yo confío mucho en la literatura, pero bien. Bueno, es una desviación mía, ¿no? O sea, no sé si es su poder objetivo, pero yo siento que la literatura permite hablar yendo más allá del grito y yendo más allá de las propias contradicciones. O sea, su poderío me parece que está vinculado a la conversación, ¿no? O sea, y quizá, bueno, hoy es más claro que nunca que alguien que está leyendo, alguien que está escribiendo, está oponiéndose a la tiranía del tiempo cronológico, ¿no? O sea, porque sí está muy, muy presente esta sensación corrosiva de un tiempo que nos abruma. Entonces, que alguien suspenda la vida 100 páginas, 200 páginas, ya en sí mismo significa algo, digamos, más allá de lo que lea. Pero
en la lectura misma creo que el milagro de la poesía, de la novela y también del ensayo literario, digamos, el ensayo que no tiene un valor referencial, porque este libro no importa porque estas cosas me hayan sucedido a mí. La particularidad de una historia es la que hace que sea posible una cierta universalidad, ¿no? O sea, porque somos raros, porque somos misteriosos, porque mirados de cerca todos somos ridículos y enigmáticos al mismo tiempo. Entonces, lo que me gusta de esa construcción es que permite que pervivan los conflictos sin resolverse y que eso no sea angustioso o que la forma de esa angustia no impida la comunicación, ¿no? Y mencionabas ahí de tapadillo lo de la autoficción, lo de escribirte tú, lo de que no es solo importante porque me haya ocurrido a mí. Fíjate, en el Festival de Cannes ha ganado una película en la que la protagonista acaba en un juicio y una de las pistas contra ella, o sea, una de las pruebas contra ella son sus libros de autoficción que ha escrito para inculparla. No sé si también hay muchos peligros en usar la autoficción. ¿Cómo te has manejado con ella? O sea, en rigor, yo siento que se castiga la idea de ficción en general, ¿no? Entonces, la autoficción, hasta donde yo sé, tiene una definición muy precisa, que es más bien liberadora, pero se usa en un sentido restringido. No he visto la película, pero claro, entiendo que es, por supuesto, una consecuencia de sobre las flores del mal o Madame Bovary, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. En rigor, o sea, entretenido, digamos, meterse en esos temas. Ahora, creo que lo que va contra la literatura en general es la autocensura. Pero yo distinguiría con mucha claridad, y siempre intento hacerlo, escribir de publicar. O sea, yo creo que cuando una preocupación previa solamente estorba. Si luego vas a publicar un libro y dices, bueno, ¿nombro o no nombro a mi mamá? Esta historia que me contó una amiga, ¿la pongo o no? ¿O le cambio el nombre? Esas son preguntas editoriales y son posteriores. Al momento de escribir yo creo que no hay que castigar nada, censurar nada, o sea, porque si no la escritura no va a resultar. Pero es una trampa, porque es una trampa del tiempo también. Como no tenemos tiempo, es más lo que pensamos sobre lo que vamos a escribir que lo que escribimos realmente. Entonces yo trataría de salvaguardar el tiempo de la escritura, porque en general lo que sucede con los planes es que fracasan cuando uno escribe, ¿no? Pero sirven porque son puntos de partida. Entonces tú dices, ya, yo voy a escribir sobre esto, y luego cuando tienes las 3 horas, que es una excepción, ¿no? Esas 3 horas que te permiten perder un poquito la noción del tiempo, porque no vas a escribir lo que quieres escribir en 15 minutos, tiene que ser 2 horas, 3 horas. Claro, empiezas de un lugar y llegas a otro, entonces tanta preocupación previa no sirve mucho. Lo que yo diría es que habría que llegar a momentos en que se pierde un poco el control y se pierde el plan también. Entonces, luego ya lo que pase con narrar determinada experiencia, eso tiene que ver ya más con la publicación. O sea, los escritores de pronto, cuando comparecemos en público, le hacemos un flaco favor a la literatura, porque nos presentamos con la tarea hecha, ¿no? Con el libro terminado, publicado. Entonces da la impresión de que escribir fuera escribir bien, ¿no? Y escribir es escribir mal, ¿no? O sea, escribir es equivocarse día a día, corregir la frase, ir más allá de la intención comunicativa original, transformarla en otra, hacer algo con las palabras, evocar ese momento futuro imposible en que sin embargo es posible que se corrobore algo, que se concrete algo con otra persona. Entonces, y luego lo que yo diga en relación a mi vida en realidad no tiene ninguna importancia dentro de la literatura. O sea, hay otro espacio en que, por ejemplo, compras la biografía de un jugador de fútbol o de un cantante porque quieres saber su vida. Eso es otra cosa. En la literatura, en realidad, que alguien hable en primera persona puede ser un desconocido, puede ser el primer libro de una persona desconocida, y eso, si te importa, es porque en realidad
porque su forma de recordar se parece a la tuya, o porque sus recuerdos no tienen nada que ver con los tuyos, pero te aproximan a una zona similar. No sé, el mejor ejemplo que se me ocurre, perdón, estoy hablando mucho. Me parece fantástico escucharte. Pero el mejor ejemplo que se me ocurre son los primeros recuerdos. Si tú cuentas ahora tu primer recuerdo a los 4 o 5 años y yo cuento el mío, se van a parecer esos dos recuerdos, aunque no tengan nada que ver literalmente. Su aire, su semejanza va a tener que ver justamente con el hecho de ser primeros recuerdos e interrogar al pasado desde ese lugar presente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayamos olvidado tanto? Y compartimos tú y yo, sin conocernos, el misterio de haber olvidado, el misterio que estudian los neurólogos, que se llama amnesia infantil, ¿no? O sea, que de pronto los niños que sí recuerdan a los 4 años lo que hicieron hace 3 meses, de pronto olvidan eso y a los 7 años no lo recuerdan. Y luego de adultos solo recuerdas una imagen vaga que luego el psicoanálisis nos enseñó que más o menos la inventamos, la completamos. Entonces, tu recuerdo va a despertar en mí. Si tú cuentas tu primer recuerdo, yo voy a probablemente recordar mi primer recuerdo, casi un reflejo, como ver sonreír a alguien. Tiendes a sonreír también. Y entonces eso es lo que importa en un texto autobiográfico ajeno, ¿no? O sea, que se genere ese vínculo, que se despierte esa otra mitad del texto, ¿no? No quiero que te vayas, y si un día te larga voy a hacer la sobredosis, que de una nota te mata. Si te alejas de mi vida me vas a dejar herida, pero seré yo la vara perdida. Como decía Zambra, una de las estrellas de la Feria del Libro, que acaba este domingo, hay pocos espacios donde disentir, discutir, hablar o pensar. El último libro publicado en España de la escritora chilena Lina Meruane es también una invitación a todo esto. Es un lugar fuera del tiempo y del espacio que permite pensar. Palestina en pedazos se titula y está publicado por Random House. Viene gestándose, de hecho, desde hace mucho, en 2000, a partir de una serie de sucesos fortuitos que hicieron que esta escritora, de títulos como Las Infantas, empezara a indagar en su identidad palestina. Mi identidad palestina, mi lado palestino existía, pero como quien dice, rumor de fondo. Una identidad no emerge hasta que no se problematiza, hasta que no se pone en cuestión, hasta que uno no sale de su lugar y de pronto se encuentra con que no es reconocida o no se sabe de dónde es. Entonces, cuando yo llego, no, ni siquiera cuando llego a Palestina, sino que cuando hago el cruce migratorio en el aeropuerto de Heathrow, me doy cuenta de que yo soy reconocida como palestina, que esa identidad está problematizada, es como una especie de identidad terrorista, podríamos decir, y entonces ahí emerge con mucha fuerza esa identidad, y emerge también en el contexto de una situación que me violenta mucho. Entonces no emerge en términos nostálgicos, no emerge como que ganas de recuperar la casa de los abuelos, sino que emerge como con una afiliación muy fuerte a la causa política, a la causa palestina, porque precisamente porque me impacta muchísimo estar en ese lugar y ver la situación en la que viven los palestinos e imaginar que si mis abuelos no hubieran migrado, esa sería mi situación en el día de hoy. Meruane es nieta de abuelos palestinos que cruzaron medio mundo para asentarse en Chile, donde reside una de las comunidades más grandes del mundo. Ella nació en el país andino, pero no ha dejado de viajar, de cambiar de residencia, como cuenta en este texto, que es en realidad un compendio de 3 libros, donde se habla de memoria, de incomunicación familiar y también de la causa palestina. Me interesa mucho esta forma del ensayo, que es una forma tal vez más contemporánea del ensayo, que es como el ensayo donde uno conversa con otro, donde yo pienso los textos escritos ya como si fueran parte de una conversación, en la que yo me permito interrogar, cuestionar, asentir, diferir, desviarme incluso de la conversación, como hacemos en cualquier conversación. Y para mí fue muy productivo pensar esto de esta manera, porque yo no tengo conclusiones del todo contundentes. Estoy en una reflexión constante sobre la situación palestina en sus múltiples dimensiones, ¿no? Con sus múltiples capas.
Entonces esa conversación a mí me resultó útil porque sentía que estaba encontrándome con otros. Por eso esa parte del libro se llama Volvernos Otros. ¿En qué medida, a pesar de que soy crítica con muchos de estos escritores o parcialmente crítica con muchas de estas voces, también es el lugar para generar esa conversación que es la que falta en un conflicto? En un conflicto se polarizan tanto las posiciones, es que no hay manera de encontrar un lugar intermedio que es el lugar del habla y del disenso. Aunque sea tensa esa conversación, todavía hay una, como dicen en inglés, un engagement, una tensión ahí, existe algo. Entonces me parece importante en una situación de conflicto que sea así, que haya sido en una conversación crítica, tensa, en la que yo misma puedo estar equivocada o cambiar de opinión, y en la que yo misma fui aprendiendo. Pero me parecía que tener ese contrapunto era importante para pensar un tema tan difícil. Precisamente otro autor palestino, Rashid Khalidi, recoge el testigo de sus antepasados, concretamente de su tatarabuelo, que fue alcalde de Jerusalén en 1899. Lo hace en Palestina, un relato sobre el conflicto, un libro editado por Capitán Swing. Con él ha hablado el jefe de internacional de la SER, Pablo Morán. Sachons combien le sort de vos co-religionnaires. Así comienza la carta que el fundador del sionismo, Theodor Herzl, recibió en 1899, en la que le advertían de los peligros de su gran proyecto, la creación del Estado de Israel en Palestina, un territorio que por entonces contaba con mayoría árabe. El remitente era el entonces alcalde de Jerusalén, Yusuf Dilla, tatarabuelo del escritor Rashid Khalidi, que ahora cuenta la historia de su familia y su pueblo originario en Palestina. 100 años de colonialismo y resistencia, editado por Capitán Swing. Nakba, what we call the Nakba, the catastrophe, has affected people down through the generations. El libro es un relato que mezcla los acontecimientos que han afectado a los palestinos durante el último siglo y las vivencias personales de Khalidi y su familia, como la propia Nakba, el éxodo de los 750.000 palestinos forzados a abandonar su hogar tras la creación del Estado de Israel. Sometimes we can see it. My uncle wrote a memoir. Mi tío, por ejemplo, manifestaba su ira y su enfado hacia los británicos por haber permitido que se produjera esta situación, y también su amargura e ira por haber perdido el hogar de sus ancestros. El autor presenta este conflicto desde una perspectiva diferente, la de la resistencia de un pueblo que lucha contra un movimiento colonizador arropado por Occidente, un enfoque que Israel ha sabido neutralizar. Los jóvenes tienen acceso a más información que les permite sortear los mitos y la desinformación que presentaba a Israel como un Estado que se había creado para personas que no tenían un territorio y que corría el riesgo de ser destruida. Ya sabemos que eso no es así. El libro representa una dura crítica a Occidente por dar la espalda al sufrimiento del pueblo palestino e ignorar los abusos de Israel, pero también cuestiona el papel del mundo árabe en este conflicto e incluso de algunos representantes palestinos que debían defender los intereses de su pueblo en la mesa de negociación. La OLP decidió enviar su propia delegación de negociadores, que no estaba compuesta por miembros que tuvieran un nivel de inglés suficiente para llevar a cabo las negociaciones, ni tampoco tenían el conocimiento jurídico. Khalidi cree que la llegada de los ultras al gobierno de Israel solo puede empeorar la violencia en Oriente Próximo, una región sobre la que Occidente tiene una responsabilidad si quiere ser coherente. La ocupación y la invasión debería significar lo mismo en un lugar y en otro, porque si no, las personas que claman contra la ocupación por parte de Rusia serían unos hipócritas. Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, del editorial Capitán Swing, es un punto de vista diferente de un conflicto que marcó el siglo XX y lo sigue haciendo en la actualidad. La hora extra. Y más apuntes para cerrar la Feria del Libro, 2 recomendaciones más. Esta semana ha estado por Madrid el escritor Bret Easton Ellis, autor de éxitos literarios como American Psycho. Ha venido a presentar Los Destrozos, una novela, dice, contra la cultura de la cancelación. We grew up in a world of immense freedom of speech, freedom of thought,
freedom of expression. Y la otra recomendación pasa por reivindicar historias de mujeres olvidadas, las de las presas y asesinadas en la Guerra Civil y el franquismo. Y lo hace Francisca Moya Alcañiz en un libro que recuerda las cartas de esas víctimas, esposas, madres, hijas, compañeras de los republicanos. Un reportaje de Marta González Novo. Un libro, fíjate Pepa, que me ha fascinado por lo que supone contar una parte de la historia más olvidada, por centrarse en esas mujeres que fueron detenidas y condenadas por el franquismo y sobre las que no pesó nunca delito de sangre, pese a que muchas fueron condenadas a muerte por la dictadura. Su autora, la historiadora Francisca Alcañiz, lo explica así. Que eran mujeres anónimas de estrato social humilde, mujeres de pueblo, las había de todas las edades, casadas, solteras, viudas, muchas con hijos pequeños en estado de penuria. Y aunque todas tenían el nexo común de ser mujeres de izquierdas, vi pocas estaban formalmente afiliadas. Fueron condenadas por delitos de índole moral y además por ser madres, hijas, hermanas o esposas de hombre republicano. Uno de los momentos más difíciles era cuando recibían la sentencia de muerte. Era entonces cuando las familias y allegados se movilizaban en busca de avales. Un libro editado con Comares, presentado hace poco más de un mes en la librería La Mistral, y uno de los jóvenes actores de la Escuela de Teatro Musical Maran puso voz a una de las cartas de súplica que recoge el libro, la carta de un niño de 14 años que tuvo que sacar adelante solo a su familia, trabajando de pastelero y con un sueldo de 4 pesetas al mes. El actor es David Samago. Carta dirigida al capitán general de la 5ª Región Militar. Excelentísimo señor, me llamo José Ibáñez Arroyo, tengo 14 años, vivo en Sigüenza, provincia de Guadalajara. Soy hijo de Benita Arroyo García, que desde el 12 de octubre de 1937 se encuentra presa en la prisión de mujeres de Palma de Mallorca. Fue condenada a muerte en Zaragoza y después conmutada por la pena de 30 años de prisión. Me dirijo a su excelencia para pedirle clemencia para mi madre, pues tengo a mi cargo a 3 hermanos de corta edad, Blas, Mari Carmen y Pilar, de 10, 8 y 6 años, sin más amparo que el mío, al carecer de padre y encontrarse toda nuestra familia fuera de esta localidad. No disponemos de más recursos que el sueldo de 4 pesetas, que gano como pastelero en esta ciudad. Con eso, trato de mantener a mis hermanos y llevar comida a casa. Del componente biográfico para crear y contar una generación, como hablábamos de Zambra o de Meruane, sabe mucho también Rocío Aguirre. Con 35 años, esta fotógrafa casualmente chilena inaugura exposición en Madrid en el marco de Foto España. Sí, yo creo que, no está pensado esa como nueva fotografía, ni siquiera en mi caso, como de decir como yo hago este tipo de fotos y no está como que quizás está muy criticado, como hablar de tu sexualidad o de mostrar tu intimidad, ¿sabes? Como que ahora está muy cuidado qué mostramos y no. Y creo que es importante como darle espacio a eso, que es lo mismo que han hecho fotógrafas como Nan Goldin, que la admiro muchísimo, y que se han atrevido a poder hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Aprendió a fotografiar en los viajes con sus padres, oriundos del sur, es decir, la parte más meridional de Chile. Allí no había escuelas de fotografía, nos dice, pero la curiosidad por el paisaje y por sus gentes convierte a Aguirre en una fotógrafa. Hoy vive en Madrid y usa la moda y a los artistas, entre ellos a su pareja Zetangana, como un retrato social de una época en constante cambio y siempre desde el foco analógico. Sigo con el analógico cada vez menos porque se han subido muchísimo los precios, a pesar de que yo me lo puedo permitir. Me parece, estoy como en una especie de protesta anti hasta que se democraticen un poco los precios. Me parece que se está poniendo de moda, todo el mundo lo está usando, todo el mundo le quiere dar como un revival y aún así van subiendo cada vez más. Este año subió un 20% todos los carretes y es como, no tiene sentido. Y ahora yo me pienso, ¿qué fotos voy a hacer? ¿Cuál elijo hacerlas en analógico? Cierra el Primavera Sound, gran festival que ha dado inicio, con permiso de la lluvia, a la gran temporada de los festivales de verano, y arranca el Azkena Rock esta semana, dedicado al rock y a las leyendas vivas como el Drogas, cantante de Barricada, o como Iggy Pop y Incubus. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene, dándole las gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado en la dirección técnica, y a todas y a todos por estar ahí. Adiós. Suscríbete a La Hora Extra.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.